pues bueno, te dejamos, estás en tu casa y espero que sigas así, que sigas estando con nosotros y pues las dejo con la licenciada Celia. Muchas gracias, Candy. Candy, ¿verdad? No, Noemí. Noemí, Noemí, muchas gracias. Por aquí a mí se me borran los nombres, y soy muy mala con las caras, no lo tomen a mal, pero cuando ya pregunto y me equivoqué y pregunto, se me queda, Noemí. Ok, pues muchas gracias. Estaba esperando ver como el en vivo acá en el cel para compartirlo a unas personitas que se quieren poner a ver el en vivo porque no se supieron conectar en Meet. A veces las personas de la tercera edad no, pues no alcanzan, ¿no? A conectarse o a poder a lo mejor descargar las aplicaciones como el Meet o el Zoom. Y es complicado, entonces se le facilitaba el en vivo, pero ahorita que ya se vea por acá, se los comparto. Pues vamos a arrancar. ¿Cómo están? Buenas noches. Me gustaría escuchar a alguna de ustedes que quisiera o alguno de ustedes que quisiera pues compartirnos cómo ha estado su semana brevemente. Algo que esta semana va arrancando, la semana pasada, ¿verdad? Algo que quisieran compartir, que quisieran decir sobre este tema que vamos a ver hoy. A veces tenemos cosas que se relacionan y que decimos, ay, esto me interesa o esto puede apoyarme con lo que estoy pasando o acabo de pasar. ¿Alguien siente que se ha relacionado con ustedes este tema en la semana pasada o en las pasadas? Ansiedad y duelo, ¿qué perdí que no me he permitido sanar? Con confianza, ¿eh? Si alguien quiere, pueden abrir el micrófono o levantar la manita. ¿Quién es el valiente o la valiente? Yo creo que aquí todos andan muy tímidos, ¿no? Sí, ya Pero los bueno, vi. para, para que se animen, ¿no? Yo creo que todos en algún punto de la vida hemos perdido algo que nos ha dolido, que ha sido un gran impacto y que a veces no sabemos qué hacer. Y bueno, yo creo que yo siento que también, bueno, hemos tenido pérdidas de las cuales quedamos en shock y no sabemos hasta después que decimos, creo que esto era lo que traigo arrastrando. Eh, yo, por ejemplo, hablo de mi papá, ya no lo tengo, ya no está con nosotros, pero en su momento, pues, yo normal, o sea, él nos enseñó a ser muy fuertes. Pero yo creo que con el paso del tiempo pesa, pesa. En ocasiones quisieras que estuviera él o esa parte de papá de protección y no está. Y creo que también quedan rezagos, eh, quedan cosas que no cerramos, ¿no? Que no tan fácil podemos eh, caminar o pues vivir tranquilos, ¿no? Nos da la ansiedad en algún punto. Exactamente. Pues muchas gracias por compartirlo. Em, Parece que es algo muy sencillo a veces, que alguien hable de una pérdida que ha enfrentado, pero a veces no, a veces para esa persona hablar de su pérdida es algo que aún le duele, que aún le pesa, incluso que aún la quiebra o lo quiebra. Y es un gran paso ante los ojos de los demás, no, pero ante los ojos de esa persona sí lo es. Entonces es muy de aplaudirse cuando alguien toma un micrófono o cuando alguien se pone frente a un grupo de personas y les abre su corazón diciéndoles qué es lo que les duele. Y a veces esa persona, aparte de tener un dolor que está expresando, tiene otros que no ha identificado o que no ha querido reconocer. Nuestro tema de hoy es precisamente eso, las pérdidas en la vida, a veces el duelo más bien, aquí nos vamos a enfocar un poquito
a ver cómo se relaciona la ansiedad con el duelo. Y las pérdidas en la vida a veces no solamente son muertes, hay otros tipos de pérdidas que llevamos. Las muertes son muy dolorosas y a veces es lo que más duele, pero es lo que más fácil se identifica. ¿Y por qué? Porque estamos perdiendo a la persona por muerte, por algo a lo mejor incluso traumático, ¿sí? Y es algo muy doloroso, pero esa muerte, ese duelo, tiene otros duelos aparte y no los hemos detectado. O a lo mejor no he perdido a nadie físicamente, no ha muerto nadie de mi familia, pero sí he perdido cosas, sí he perdido momentos, etapas, y entonces no les presté la atención. El tema de hoy nos dice que no solamente se pierden vidas, también son pérdidas las etapas de desarrollo, es decir, dejar de ser niños para ser adolescentes, dejar de ser adolescentes para ser jóvenes ya casi adultos o de jóvenes a adultos. Incluso ahora, pasar a una vejez, eso también va a ser una pérdida, perder nuestra movilidad a lo mejor física por la edad, nuestra memoria y otras cosas. También las identidades que no corresponden en cada momento de la vida. Por ejemplo, ¿quién no ha sido mamá cuando no tiene hijos? Cuando lo que tiene y cuida son hermanos. ¿Quién no ha sido papá porque papá murió y ahora tú eres el hombre de la casa? Eso es perder una identidad. Eso también es una pérdida y un duelo. Allí va incluido otra pérdida, la seguridad que cada etapa necesita. ¿Qué seguridad necesita un joven o un adolescente? Incluso niños, en nuestra cultura se presta mucho. Incluso niños, ¿qué seguridad necesitan en cada etapa? Y no la tienen porque quien la da ha muerto. Murió papá, murió mamá, y la seguridad en casa ahora soy yo, porque yo soy el hombre de la casa. Porque yo ahora tengo que dejar la secundaria, dejar la prepa, porque hay que traer dinero a casa para comer. Eso también es una pérdida. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo lo que me corresponde vivir. También los vínculos que no se dieron. ¿Cuántos aquí, en este pequeño puñado de personas, de pronto hemos crecido sin un papá, sin una mamá? ¿Quiénes estamos enfrentando el día de hoy el haber crecido solo con uno de nuestros padres? Entonces, ¿dónde quedó mi vínculo con la otra persona que yo tenía que vincularme desde pequeño? Quedó en el aire, quedó como un cable ahí colgando desconectado. Y los vínculos que fueron dañinos. Estos también fueron pérdidas. ¿Qué vínculo en mi vida, en mi historia y en la historia de muchas personas dentro de nuestro país y fuera de él, qué vínculo fue dañino? ¿Qué papá tenía que cuidarme y no me cuidó, me tocó? ¿Qué papá abusó de la ausencia de mi mamá? ¿O qué mamá abusó de la ausencia de mi papá? Eso es la pérdida de una etapa que hoy me puede estar doliendo y que no quiero enfrentar, que no quiero reconocer, que sí, que efectivamente alguien me robó mi niñez porque hacía falta el pan en la casa y me mandaron a trabajar. Me robó mi inocencia porque abusó de mí de cualquier modo, no de algún modo en específico, pero de cualquier modo. Entonces, estas pérdidas también son pérdidas que no reconocemos, que si ahorita nos ponemos a revisar qué hay ahí en nuestro pasado, vamos a encontrar dolores que no hemos querido reconocer o que los reconocemos, pero como nadie alrededor los reconoce, pues no les doy importancia. Y me dejé llevar por todos los demás, porque me decían, eso no es para llorar. Ah, ya supéralo, ya pasó, sí, tuviste que crecer rápido. Y entonces yo hice caso de eso, no de mí, no de mi corazón. Esas son pérdidas que también duelen.
no vemos el dolor de esas pérdidas porque nuestro cerebro nos protege. Por eso minimizamos, pero al mismo tiempo sabe que está dejando algo sin reparar. Entonces, cuando el cerebro sabe que está dejando algo sin reparar, ¿sí? De ahí viene una ansiedad que no sabemos de dónde, no entendemos de dónde salió. Y es porque algo se quedó sin reparar, algo se quedó sin un abrazo. Nuestra sanación, nuestra propia sanación, inicia al identificarlo, al reconocerlo, al aceptar qué fue lo que me lastimó, qué hay en mi pasado que yo todavía cargo y que a lo mejor digo, no hombre, ya lo superé, eso ya pasó. Pues sí, ni modo, fue muy triste, pero ya pasó. Y ahora por eso yo cuido en exceso a mis hijos y ahora por eso yo tengo todas las precauciones del mundo, por eso mis hijos no van a trabajar, por eso hasta que no estén más grandes, por eso les voy a dar los mejores colegios, las mejores escuelas, ¿sí? Pero no, eso no es sanarme, eso es cuidar el presente y el futuro, pero eso no es sanar ese pasado que estoy arrastrando, que me sigue pesando. Entonces, adentrándonos a este tema con ese preámbulo, en esta primera parte, vamos a ver cómo la ansiedad puede ser un duelo que no nombramos, un duelo que no reconocemos. Vamos a comprender qué relación hay entre ansiedad y duelo, porque si bien incluso en los temas que hemos compartido antes, que he compartido con ustedes, hemos enfocado mucho que la ansiedad es el futuro, es el estar dándole vueltas a un pensamiento del futuro. Pero ¿qué creen? Sí hay ansiedad que nos conecta con el pasado. Siempre nos puede conectar con el pasado. Y como seres humanos, de pronto se nos olvida que ese pasado pues es parte de nosotros, de nuestra historia, y ya no le damos importancia. ¿Desde dónde? Desde la parte en la que pensamos que pues no lo podemos cambiar, ya ni modo, ya así pasó. Ok, pasó, pero ¿qué cabos quedaron sueltos? ¿Cómo la ansiedad pueden ser esas pérdidas emocionales que no reconocimos o que no queremos aceptar ahorita? Vamos a hacer una pausa. En este momento, observen, no vamos a cambiar nada, pero observen cómo estamos sentados. ¿Estamos cómodos donde estamos sentados? O por las prisas, pues alcancé ahí a agarrar una cobijita y como que me la eché encima, pero a lo mejor me faltó mi vaso de agua, pero ni modo, ya empezó el tema, no puedo ir por él. Me faltó una frazada, me faltó una libreta, porque yo siempre quiero apuntar. ¿Qué me faltó? Vamos a detenernos y ver ese pasado inmediato. Échenle un vistazo, unos minutos. Perdón, porque aquí están grabando Rápido y Furioso fuera de mi casa, pero vamos a echarle unos minutos, unos segundos más bien, un vistazo a los últimos minutos antes de que empezara el tema. ¿Con qué prisas llegué de mi trabajo a conectarme a mi casa? ¿O qué dejé hirviendo las papas y los elotes y los chayotes mientras vengo a ver el tema? Y ahorita me paro rápido a apagarlos. Y si apagué la mecha o no la apagué. Y nos ponemos a pensar en unos cuantos segundos, minutos atrás. Pero ¿qué sucede? Ahí puedo ir a corregir rápido. Si dejé la mecha prendida, puedo ir a apagarla. Estoy a unos pasos. Si se me quedó el vaso de agua, puedo ir por él. ¿Para qué? Para mejorar mi presente, mi tranquilidad del presente. Pero ¿qué pasa cuando ya son más tiempo, ya es más tiempo? Ya son más minutos, ya son más horas, ya son días a los que tengo que retroceder. Pues solamente son cosas acumuladas que prefiero dejar ahí. Es como cuando se va acumulando la suciedad en algún lugar y llega un punto en el que ya es demasiada, que ya no vale la pena moverle. Mejor ahí lo dejo. ¿Sí? Eso sucede con ese pasado que tenemos más lejano, no inmediato. Y pasan los años y entonces yo sigo creciendo más, yo sigo cumpliendo años y mi infancia se va quedando más y más atrás. Pero los dolores, las pérdidas que tuvimos relacionadas a lo que les menciono, esas ahí están, esas ahí van a estar.
y a veces cargan nuestra ansiedad y no lo sabemos. No les hemos querido hacer caso. Cargamos tanto que se nos olvida qué es lo que estoy cargando. Como les decía ahorita, a veces agarramos un cuarto de nuestra casa para guardar cosas y vamos metiendo unos cachivaches, metemos los libros de la escuela del niño que ya no, que ya pasó de año, metemos ahí cosas que ya no nos sirven del baño, trastes que ya no funcionan, pero llega un punto en el que ya está tan saturado que ni abrirlo. Y aparte no recuerdo ni qué tanto hay ahí adentro. No me acuerdo. Entonces, la ansiedad no siempre te pide que veas al futuro, que es incierto, sino que te pide reconocer tu pasado, que no has llorado, que no te has permitido duelar. Eso es un poquito a lo que nos vamos a enfocar hoy y que desde ahorita les pediría que ustedes conecten un poquito con su pasado. No vamos a abrir algo que después no podamos cerrar. Vamos a hacerlo con calma. Tenemos mucho tiempo, no solamente esta sesión. Tenemos nuestra propia vida para irlo trabajando. Pero sí hay que visitar ese pasado que me duele. Y en este momento les pido que ustedes se regalen este tiempo de esta sesión para estar visitando ese pasado, el de cada uno. No nos concentremos en un pasado de otra persona o en un pasado generalizado. En mi pasado, todos los que estamos el día de hoy aquí, hemos tenido situaciones en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, e incluso en nuestra etapa adulta, que nos duelen y que ahí están. Búsquenlos. Lo primero es identificarlos, encuéntrenlos y acéptenlos. Sí, sí es algo que me duele. No lo he querido reconocer, pero es algo que me duele. ¿Sí? Vamos a repasar qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo. Aparece cuando hay amenaza o peligro, aunque esta no sea real. Es como una alarma, aunque no sabemos por qué, pero se enciende. Y entonces a veces viene del pasado, por algo que no entendemos o que no entendimos en su momento, que no pudimos como enfrentar ni procesar. De ahí que la ansiedad pueda ser ese duelo sin nombre. No siempre es porque murió alguien, lo repito, pero eso sigue siendo un duelo. Eso no le quita que siga siendo un duelo de los principales que vamos a tener en la vida. Pero tenemos el momento de darle la importancia a esos otros duelos, como la infancia que no fue segura, la adolescencia que fue sin libertad, la juventud robada por otras responsabilidades que no nos correspondían, relaciones que no existieron, como las de los padres separados. Tal vez mi mamá desapareció de mi vida desde muy chiquita, o mi papá, o ambos. Pues vamos a arrancar con algo que me gustaría fuera de introspección. Si alguien quiere cerrar sus ojitos, voy a leerles una información que es como una reflexión o una introspección guiada. Me gustaría mucho que pudieran hacerlo cerrando sus ojitos, que se preparen y se permitan este momento. Y vamos a ir hacia adentro de nuestro pasado. Es un momento muy personal, no necesitas hacer nada, solo estar contigo, con tus sensaciones, con tu historia. Acomódate en tu lugar, respira profundo, respira suave, como tú quieras. No te preocupes por contar tu respiración, por nada, solo permite que entre. Deja que las palabras lleguen como quieran llegar. No vas a compartir nada de esto, es tuyo. A veces creemos que no tenemos derecho a que nos duela por lo que no tuvimos, pero lo que no se vivió también deja un vacío, aunque no haya ocupado un lugar. Y ese vacío a veces pesa más que el recuerdo. Tal vez perdiste la seguridad de sentirte a salvo, porque desde pequeño tuviste que vivir en alerta, porque el miedo era parte de cada día y el peligro venía de donde debías estar protegido, de papá, de mamá, de tu hogar.
Quizá perdiste la confianza en el adulto que te cuidaba, porque los que debían cuidarte no lo hicieron, porque te fallaron, te ignoraron o incluso te lastimaron. A lo mejor perdiste tu voz, aprendiste a callar para no molestar, para que no te regañaran, para que no te abandonaran o te amenazaran con abandonarte, con irte a dejar con tu abuelita, con tu abuelito, o a irte a dejar con tu otro papá. Y te volviste invisible, incluso para ti mismo, para ti misma. Tal vez perdiste el derecho a jugar. Tu infancia se llenó de responsabilidades, de golpes, de carencias, de trabajo. Y el niño o niña dentro de ti se quedó esperando una oportunidad de existir. Puede ser que hayas perdido una adolescencia libre. En vez de descubrir quién eras, tuviste que sobrevivir, ocultar lo que sentías, defenderte, resistir, adaptarte a lo que los demás querían que fueras. Quizá aprendiste a defender a tus hermanos o incluso a tu mamá de un padre violento. Quizá perdiste tu juventud soñada. Tal vez no estudiaste lo que deseabas. Tal vez no elegiste la vida que hoy tienes. Y aunque has salido adelante, algo dentro de ti sigue llorando lo que no fue. Esos hubiera. Puede que hayas perdido vínculos importantes o que nunca existieron. El abrazo de un padre, la mirada de orgullo de una mamá. Alguien que te dijera que valías solo por existir. Alguien que te dijera te amo y te abrazara amorosamente. A veces perdemos sin saber que perdimos. Y la ansiedad es el eco de todo eso que no lloramos, de lo que no pudimos decir, de lo que nadie te validó. Respira una vez más, lento, profundo. Permítete reconocer en qué parte, en qué etapa hubo cosas que no eran tu responsabilidad, que no tienen por qué dolerte hoy y que parte de ti sigue esperando ser vista, ser cuidada, que te digan que sí te creen, que sí te entienden. Puedes abrir los ojos lentamente. Hoy estás aquí, estás a salvo y mereces sanar todo eso que dolió, incluso si nunca fue dicho en voz alta. Puedes permitírtelo. Te agradezco mucho este espacio porque si tú no te lo permites, yo no puedo entrar, yo no puedo hacer que escuches esto que a lo mejor nadie te ha dicho, o que si alguien te lo ha dicho, te lo dijo de una forma incorrecta, y entonces tú no te permitiste escucharlo de ti misma. Y cuando nosotros cerramos los ojos y nos abrimos a escuchar palabras que nos invitan a hablarnos a nosotros mismos, a hablarnos en ese interior, tiene una función mucho mejor. ¿Qué fue lo que perdiste? Ahorita que estuvimos ahí relajados, pensando un poquito en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, con esos ejemplos, ¿qué perdimos? ¿Qué decidimos sepultar y dijimos, ya no me duele? Estoy muy molesta porque toda la infancia mi padre golpeó a mi mamá y lo solucioné con no hablarle a mi papá. Y llevo años sin hablarle y llevo años enojada con él. Eso no fue solucionar, eso fue sepultar el problema. Y ahora tengo una ansiedad que me arrebata a veces las noches de sueño y no sé de dónde viene. ¿Cuándo, en esos momentos que ahorita recordaste, cuando te dijiste que estabas exagerando y te silenciaste, te callaste porque dijiste, a todos les pasa esto porque yo me estoy ahogando en un vaso de agua? No es necesario que ahorita tengas una respuesta. Es bueno que hagas este ejercicio después para que puedas seguir encontrando cosas. Y lo recomiendo de corazón.
Es algo que cada persona debemos hacer de vez en cuando para ir depurando nuestro cerebro y nuestro corazón. Y de primera mano les digo que funciona. Hay cosas y hay momentos en el pasado de cada uno de nosotros que cuando los visitamos así, sí encontramos el problema que me dolía, pero encontré otros 3 o 4. Y entonces encontrar esos 3 o 4 me da más trabajo, pero me da más respuestas. Decidí sepultar la frialdad de mis padres. No había abrazos. Sofi, gracias por compartirnos esto. Y lo aplaudo porque es muy valiente decirlo. Haberlo encontrado y decirlo. De verdad, nunca se priven de esto y nunca piensen que están exagerando. No evadamos esos momentos que nos duelen, porque evadirlos es doblarlos, pero cargarlos en la mochila. No hay que llevar nuestras maletas muy llenas, porque pues pesan mucho y a veces hay que pagar costos extras, con enfermedades o con transmitirles ideas erróneas a los que nos rodean, a nuestros hijos, de ser una mamá fría, agresiva, un papá violento. ¿Por qué? Porque realmente estoy gritando otras cosas que traigo aquí cargadas, pero no sé cómo sacarlas y las saco de una forma incorrecta. Entonces, no carguemos pesos innecesarios en nuestra maleta. Permítanse comprender cómo la ansiedad puede ser la forma que tiene nuestro cuerpo de hablarnos acerca de dolores por pérdidas que no fueron resueltas. En sí, la ansiedad puede ser la forma que tiene nuestro cuerpo de hablarnos de un duelo no resuelto. Ahora vamos a ir más profundo. Vamos a hablar de todo eso que nunca vivimos como merecíamos, de esas etapas que no fueron lo que debieron haber sido, de lo que no pasó, pero que también duele. Todo lo que no pasó, porque a veces creemos que porque no sucedió algo, pues no tendría por qué dolerme, pero no es cierto. Ahí, en ese momento, en esa situación, yo le había colocado un espacio en mi alma, en mi corazón. A veces esos niños que viven a lo mejor con una mamá y el papá los va a visitar una vez a la semana. ¿Y qué sucede? Que papá no llega tarde o no viene. Entonces, ¿qué pasa? No se dio el momento. Ahí no hubo un problema, no hubo una agresión, no hubo una marca física, ¿sí? Pero sí hubo un vacío porque yo había colocado un espacio para ese momento. Y hay un vacío porque no llegó o porque llegó tarde y siempre es impuntual conmigo, no le importo. Entonces, eso que no viví también dejó un vacío, también dejó un hueco. En resumen, se cree que los duelos están ligados únicamente a la muerte, pero no, también están ligados a etapas mal vividas. Y ese es nuestro enfoque hoy, encontrar todo eso, rastrear un poquito para encontrar todo eso. Hay algo que debemos de validar. También duele lo que nunca se vivió como debía vivirse y que estas pérdidas, aunque sean invisibles porque nadie más las notó, incluso yo las dejé a un lado, ¿sí? Generan heridas emocionales. ¿Han escuchado hablar de las heridas emocionales con las que vivimos en la actualidad? Muchos han escuchado hablar, Candy, Adriana, por ahí vi varias manitas. Hemos escuchado mucho de esas heridas emocionales y cómo podemos trabajar hoy con ellas, ¿sí? Parte de eso es esto que estamos viendo hoy. Son heridas emocionales profundas y pueden manifestar la ansiedad, estar conectadas con la ansiedad, aparte de con todo lo demás. Esa ansiedad me lleva a veces a tener un sobrepeso, a que me detecten diabetes cuando no hay ningún antecedente en mi familia, a que me detecten a lo mejor calcificaciones en mi hígado, en mis riñones, y no hay tampoco antecedentes y no tomo refrescos y no tomo nada que me haga daño en mi hígado, ni siquiera tomo las pastillas. Entonces,
¿Por qué? No le encontramos explicación. Pues es por eso, es por esa ansiedad que nos trae a veces con una sobrecarga emocional de todo nuestro pasado. Lo primero es que el duelo, perdón, es el duelo por lo que no se tuvo. La mayoría de nosotros hemos escuchado frases como ya supéralo, eso fue hace mucho, te tocó madurar rápido, ni modo, así es la vida. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que nos ha tocado escuchar eso. Y a veces de un papá o de una mamá. Ah, ya supéralo, o sea, pues, ni modo, no vas a poder estudiar la universidad, ¿qué quieres que haga? No te la puedo pagar y tienes que cooperar aquí en la casa. A veces de una mamá. Nadie nos dijo que también se llora por esas cosas que no pasan, que esperábamos y no sucedieron. Una infancia que no se jugó. ¿Quién en su infancia a veces tenía que interrumpir sus juegos? A veces por algo normal, algo que entendemos como normal, que era lo mejor hacer quehaceres de casa porque mamá tenía que trabajar y nos dejaba una lista pegada en el refri. Tienes que lavar los trastes. A lo mejor no usábamos estufa, pero tienes que lavar los trastes, tienes que lavar el patio y teníamos actividades que no nos tocaban. Una adolescencia en la que no se exploró, porque desde la adolescencia me tocó ir a trabajar. La juventud con lo que ahorita les mencionaba, a lo mejor no poder llegar a un grado académico profesional, porque no hay para la universidad. Te pude pagar hasta la prepa, pero lo demás ya no puedo. Ese es un duelo que no se ve, pero que sí pesa. Todo eso. Yo sé que algunos dirán, yo no lo identificaba como un duelo, pero sí sucede. Hay muchos, cargamos muchos y no les hacemos caso. También es importante que tomemos en cuenta las etapas mal vividas, cada una de ellas. Los invito a adentrarse en su infancia. La infancia debe ser un lugar seguro, un espacio de juego, de amor y de confianza, nada más. La infancia no es de responsabilidades. Y no hablo de responsabilidades a lo mejor de estudiar, de tomar, de aprender a leer, de responsabilidades escolares. Eso está dentro del juego, del amor y de la confianza, porque lo hacemos de la mano de alguien más, de una mamá, de una maestra, de un maestro. Hablo de cosas que salen de esa línea. Hay quienes tuvieron que crecer con miedo. ¿Cuántos que estamos el día de hoy fueron niños con miedo? Dando este tema, una persona me compartía. Yo fui una niña con miedo. ¿Cuál era mi miedo? Mi miedo era, y lo tiene muy marcado, mi miedo era que los sábados, si las 3 de la tarde daban en el reloj, yo sabía que mi papá ya no iba a llegar. Ya no iba a llegar. ¿Por qué? Porque si no llegaba antes de las 3, es porque se había ido con sus amigos a beber, a gastarse la semana. Y eso significaba que iba a llegar, pero en la noche, borracho, a gritar, a golpear. Entonces, ¿qué hace esa niña el día de hoy? Aún tiene miedo, aún oye un ruido y piensa que es su papá pegándole a la puerta. Aún se arranca las uñas. Pero ella cree que se arranca las uñas porque está nerviosa hoy por algo que sucede hoy. Y no es así. Hay una conexión con ese miedo del pasado. Hay niños que crecieron con gritos de una mamá que se desquitaba porque papá se fue, o porque no trae dinero suficiente a la casa, o porque la engaña, y esa mamá se desquita con quien tiene ahí en casa, con ese niño que tiene ahí. Hay niños hoy, niños de 40, de 50 años, que crecieron con golpes hacia ellos por querer defender a mamá o a papá cuando el otro lo estaba golpeando y resultaron también heridos. Algunos hasta han ido a dar al hospital. Algunos el día de hoy no están con papá y mamá, no tienen relación con ellos porque se los quitó el DIF por vivir entre golpes. También crecieron con hambre
igual en un tema como este, con otro grupo de personas, me compartía un señor de 60 años. Me decía, yo crecí y yo no sabía que era un duelo, pero crecí con hambre y eso llevaba a más cosas, llevaba a golpes. Mi padrastro vendía mangos en la calle y en las noches que yo tenía mucha hambre, le robaba mangos de su triciclo y me los comía debajo de la cobija. Un niño de 6 años se comía los manguitos debajo de la cobija y de lo lleno que quedaba de tanto mango, dejaba las cáscaras a un lado de él, en el suelo, donde dormía en el suelo, porque era muy pobre. Y entonces se quedaba dormido y eso desencadenaba otras cosas, que al día siguiente en la mañana su padrastro se diera cuenta y lo golpeara como si fuera un adulto igual que él, porque le había robado un par de mangos. Entonces él me dice, yo no sabía que estoy enfrentando un duelo por esos mangos que me comía. Y no, él me decía, esto no aprendes, te tengo que volver a pegar. Pero es que sí aprendía, porque sí me dolía, pero el hambre era más. Y como me iba a dormir con hambre, no lo podía evitar. Entonces me dice, yo no sabía por qué estaba así, por qué el día de hoy no puedo ni tomarme vacaciones, porque necesito traer dinero a casa. Si yo me tomo vacaciones, ¿quién va a traer el pan a mi casa? Va a faltar. Y entonces a lo mejor alguien en mi casa va a tener que agarrar mangos de alguien, va a tener que agarrar comida de alguien, y eso le va a costar un castigo. Y yo no quiero eso. Y todo eso lo lleva al día de hoy a no tomar vacaciones, porque hay un duelo por ahí que no ha reconocido, no ha comprendido que el día de hoy ya no hay hambre, que el día de hoy puede tomarse vacaciones, que nadie en su casa va a tener esa necesidad que él tuvo cuando estaba pequeño, ni siquiera él, pero solo hay que reconocerlo, hay que abrazar ese momento. Fue doloroso, fue muy doloroso, pero si lo buscamos de corazón vamos a encontrar todo eso que nos duele, todo eso que no hemos duelado. Él no creció con odio a su padrastro, está bien, pero si se dan cuenta, trabajar y trabajar sin descanso, sin vacaciones, pues el día de hoy le trae enfermedades, cansancio extremo, un reloj biológico muy avanzado. Él tiene 60, pero parece que tiene 70. Está muy cansado. La ansiedad de hoy muchas veces es la voz de ese niño que no se sintió protegido, que aún espera que alguien lo cuide, que aún espera que incluso sí exista un castigo por esos mangos, pero que exista una mamá que lo defienda, que no existió en su momento. No estuvo protegido por quien tenía que serlo. Entonces, si se dan cuenta, son varias pérdidas. La pérdida de un momento donde mamá me defienda, la pérdida de un momento donde me den mi cena para no tener hambre en la noche. Dentro de la adolescencia, pasando a otra etapa, pues es la etapa en la que nosotros buscamos identidad, buscamos experimentar, descubrir quiénes somos, pero a veces la etapa es vivida en medio de violencia. Incluso a veces de niños no detectamos la violencia que nos rodea, porque a veces mamá nos oculta que es golpeada por papá, o papá cuida mucho el que no nos demos cuenta que hay violencia en el exterior. Pero ya de adolescentes eso no pasa desapercibido. La represión que a veces vivimos. ¿A cuántos adolescentes que fuimos nosotros en un pasado o que tenemos hoy en casa estamos reprimiendo? No los estamos dejando vivir su etapa. ¿Cuántos adolescentes nos quieren platicar hoy que tienen por ahí un crush, alguien que les agrada y nosotros se los prohibimos por el miedo de lo que nosotros vivimos en un pasado, que fue a lo mejor tener un embarazo adolescente o algunas otras cuestiones parecidas? El bullying en la escuela, ese nivel de pobreza en el que vive nuestro país, a veces nos lleva a vivir bullying en las escuelas y a no estar dentro de nuestra etapa, no poder integrarnos con los demás. ¿Cuántas veces nos sucedió algo así
en la escuela, en la secundaria, incluso en la preparatoria, y nos apartamos, nos metimos en un cuarto de soledad, donde estábamos solitos. Se pierde más que tiempo, se pierde la posibilidad de construir una autoestima sana, y eso puede reflejarse en ansiedad social. De ahí, de una adolescencia que no fue bien vivida, ahora tenemos una ansiedad social. ¿Cuántos aquí de pronto tienen ansiedad social? No les gustan los eventos masivos o no les gusta salir en grupo, no les gusta a veces ni siquiera salir a la calle. ¿Para qué? Voy una vez a la semana por la despensa y ya. Pero de ahí, de una adolescencia mal vivida, viene la ansiedad social en la actualidad, el miedo a ser rechazados, la inseguridad constante. Pasando a la etapa de la juventud, que esta es cuando soñamos con lo que queremos ser. Ya nos estamos nosotros como encarrilando a una edad adulta y tomamos decisiones que nos abren caminos a esa edad adulta. Pero muchas personas pues no pudieron elegir esto. Tuvieron que trabajar desde muy temprano para cuidar a otros, a sus hermanos, incluso a papá o mamá enfermo. A veces pasa que desde la juventud ya estoy cuidando a un papá o una mamá enferma, o una abuelita que era mi cuidadora principal, ahora yo soy su cuidador principal, su proveedor. Esa sensación de que tu vida no es tuya genera frustración, genera tristeza. Ahí viene muchísimo la ansiedad sin nombre, sin un nombre, no sé de qué es, pero es que no viví la vida como me tocaba, eso no me tocaba en mi etapa. Y ahí es donde se pueden modificar muchas conductas, como personas ahora en una edad de 45, 50 años, queriendo vivir una juventud que no corresponde, queriendo ser a lo mejor los que salen y llegan muy tarde a su casa, los que se la pasan a lo mejor de fiesta un día, 2 días, 3 días seguidos. ¿Por qué? Porque en su momento no lo vivieron así, porque tenían otras responsabilidades. Hay una película que les recomiendo mucho, y si alguien ya la vio, ahí me regala su manita arriba, es de Leonardo DiCaprio y de Johnny Depp. Esta peli se llama ¿Quién ama a Gilbert Grape? Está muy viejita. Así se escribe, ¿Quién ama a Gilbert Grape? Está en YouTube, por si quieren verla. Si alguien ya la vio, regáleme su manita. Pero esa peli habla justamente de un joven que tiene que hacerse cargo de toda su familia. Y una familia con temas, con cargas realmente fuertes. Y que no está viviendo su juventud. No está viviendo nada de su juventud porque tiene que hacer otras responsabilidades. Entonces, pueden echarle un vistazo a esa peli y les aseguro que les va a llegar. En las etapas actuales también debemos prestar atención. Hay quienes están viviendo etapas presentes con una pérdida emocional. Por ejemplo, relaciones rotas. ¿Quién el día de hoy está divorciado y tiene un peso por esa razón? ¿O se está divorciando? ¿Quién tiene cambios drásticos que aplican en todo, en trabajo, en cambios de ciudad incluso? A veces nos tenemos que mover de ciudad. También hay rupturas internas por un diagnóstico de salud, por ejemplo. ¿Quién en estas fechas no va al médico por una simple gripa y resulta que traes ahí un problema en un pulmón o vas por un dolorcito en el pecho y ya te detectaron alguna bolita, alguna anomalía y eso nos genera miedo? Y entonces actualmente no hemos perdido la vida, no se nos ha muerto nadie, pero estamos en duelo. Y ese duelo es el resultado de esa ansiedad y esa ansiedad el resultado de mi duelo. Entonces, van de la mano. Hay personas que están también teniendo cierta problemática por enfrentarse a la realidad de ese pasado que nos pudiera estar a lo mejor trayendo arrepentimiento por decisiones que no tomamos o que tomamos mal, que creemos que tomamos mal. Pero no, en su momento se hizo lo que se pudo con lo que había. No hay mucho por hacer a veces, porque no todo está en nuestras manos.
hay más personas involucradas. Lo que hoy duele no es solo el cambio, también lo que no se logró, lo que no fue posible, lo que no se permitió, y a veces no eras tú quien tenía que autorizarlo, porque tú eras un niño, porque tú eras un adolescente. Después de esto te invito a hacer un balance. ¿Qué necesitaba en tu infancia? ¿Qué necesitabas en tu infancia que no se tuvo, que no tuviste? ¿Qué te hacía falta? ¿Te hacía falta que mamá no trabajara tanto, que estuviera contigo, que te abrazara, que te creyera lo que le decías y no que creyera las quejas de los demás? O papá, porque a veces el más lejano es papá y cuesta mucho trabajo conectar con él. Y nos conectamos, pero él se desconecta. Y creemos que los dos estamos girando, estirando una cuerda del lado contrario cada quien, en lugar de ir hacia el mismo lado, que me abrazaran y me dijeran te amo. Exacto, eso es algo que nos falta mucho, que nos abrazaran y nos dijeran te amo. A los papás de nuestras generaciones les costaba mucho el te amo. Tal vez sean muy poquitos los que hoy dicen sí, mi papá y mi mamá sí me decían te amo, pero la gran mayoría sabe que su papá y su mamá nunca dijo te amo, te quiero tal vez, pero te amo. Y te amo es una palabra de las que más le gusta a nuestro cerebro escuchar. Ese te amo acompañado de nuestro nombre, de nuestro nombre. Y la verdad, lo más bonito que oye nuestro cerebro es nuestro nombre. Y si le agregamos un te amo de la persona más importante en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pues tiene mucho más peso. Pero nunca oímos un te amo. ¿Qué gritos caí en mi adolescencia? Porque tuve que callarlos, no hubo de otra. No, nadie me escuchaba, nadie me preguntó cómo me sentía, cómo estaba creciendo, qué me hacía falta. ¿Qué sueños postergué en la juventud? ¿Qué sueños dije después, ya que esté más grande, ya que tenga más dinero, ya que tenga una casa? ¿Qué sueños dejé en pausa? ¿Una carrera? A lo mejor el hacerme responsable de un hijo que abandoné. ¿Qué sueños se quedaron ahí en espera? ¿Qué he aprendido a callar incluso ahora de adulto? ¿Qué estoy callando ahora de adulto por no molestar a otro, pero que me está haciendo daño? ¿Por qué lo tengo que cargar? ¿Por qué el otro no puede sufrir por escucharme si yo me estoy lastimando? No se trata de buscar culpables, sino de reconocer a esas partes de ti que todavía esperan ser vistas, que están ahí como alguien que levanta la mano porque quiere decir algo y no le hace caso el profesor. Están ahí esas partes de mi vida, esas partes de mi historia, pero yo les puse pausa. Les dije que ahorita, que más adelante, porque así lo pusieron las circunstancias. Pero hoy puedo detenerme a ir a rescatar esa situación y prestarle atención, ver qué puedo hacer con ella aún. A veces solamente sentirla, escucharla. A veces no hay mucho por hacer. Así es de que si no me cuesta tanto, ¿por qué no abrirle la puerta? A veces la ansiedad no es de ahora, es la herida de algo que sigue esperando ser vivido. Solamente quiere ser vivido, que si en su momento iba a llorar y me dijeron, los niños no lloran, o no estés llorando porque ya va a llegar la familia y no debes de estar llorando, que ahora vaya y rescate ese momento y llore, porque en ese momento me dolía. Y no todo se trata de llorar, pero de verdad que llorar alivia. Llorar descarga nuestro cerebro de esas cargas emocionales que a veces tenemos. Sanarnos siempre es volver al pasado y quedarte pues en él, porque no solucionas nada, pero sí es aprender a mirar y a hacerlo con compasión, porque no es nada más mirar, es saberlo, es como ese momento en el que un niño se cae frente a ti, un niño chiquito que está jugando bien, sin molestar a nadie y se cae, sientes esa compasión porque se cayó, porque se lastimó, hasta quieres ir a levantarlo y si no es tuyo, pues no te puedes acercar, ¿sí? Quieres que, ¿sabes qué es lo que sucede? Que tú quieres
que cuando ese niño eras tú, alguien estuviera ahí con esa compasión y te quisiera levantar. Y no estuvo. Te dejaron ahí, te dejaron solo. Entonces, lo que no pudiste vivir como tú lo merecías, hoy necesita que tú lo valides y tú como adulto puedes hacerlo. Abrazar ese duelo, escucharte, permitirte, prestarles atención. Ya hemos hablado de las pérdidas que no se ven, de las etapas que no se vivieron como deberían, pero hay una pregunta muy profunda que muchos nos hemos hecho en silencio. ¿Por qué si ya entendí lo que me duele? O sea, ya supe que es porque en mi infancia tuve a lo mejor algún abuso, alguna violencia, alguna etapa mal vivida en mi infancia y en mi adolescencia. Nadie me respetó que ahora era un adolescente y que ya tenía que tener una habitación sola y me siguieron durmiendo con todos mis primos y mis hermanos y todo el mundo. Y yo quería una independencia, por dar un ejemplo. Ya identifiqué que me duele, pero ¿por qué no lo puedo sanar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me detiene? Concentrémonos entonces en las razones por las que no me permito eso, por las que no puedo identificar qué es lo que me hirió, o si lo identifico no lo quiero aceptar y no lo quiero soltar. Probablemente sea porque estas heridas se están escondiendo en el ya pasó y es ahí donde minimizo, donde yo pienso que ya pasó, que ya no tiene caso. ¿Cuántas veces no le decimos a otro, ah, ya pasó, avanza? Y nos lo decimos a nosotros. Muchos de nosotros aprendimos a sobrevivir, no a sanar. El pensar que algo ya pasó y que no tiene caso es solo sobrevivir, solo continuar con la marcha, ¿sí? ¿Han escuchado un poquito sobre cómo la gripa dentro de nuestro cuerpo, ya de nuestro cuerpo humano, en un estudio general, cómo ya la gripa tiene, pues muy desarrollado, en nuestro cuerpo más bien tiene desarrollados los anticuerpos para la gripa y por eso la gripa no nos ataca tan gravemente como un COVID o como cualquier otra enfermedad? La gripa era muy grave hace muchísimos años. Era algo como el COVID que nos tumbaba y nos mataba, pero nuestro cuerpo se adaptó y entonces generó todos esos anticuerpos para que ya con la ayuda de algunas cuantas pastillas normales pudiéramos sacar la gripa de nuestro cuerpo. Bueno, lo mismo pasa. Así nosotros solo nos volvimos resistentes, nos volvimos fuertes, pero debajo de esa fuerza, debajo de ese ya pasó, a veces se esconde una verdad. Sanar implica sentir y sentir da miedo, por eso no queremos. No quiero ir a ese pasado, porque siento que así como esa persona que me contó la historia de, ah, es que yo tenía mucha hambre y me comí los mangos, ese recuerdo de esa hambre lo llevó también al recuerdo de cómo lo golpeaban, cómo mamá no lo defendió, y entonces encontró más y más heridas. Y es por esa razón que a veces no queremos ir a buscar qué es lo que me duele, qué es lo que me lastimó. ¿Sí? Hay heridas que no se tocaron porque dolían demasiado, porque si las mirábamos, se derrumbaba todo lo que habíamos construido. Así que elegimos avanzar sin mirar atrás. Y eso funcionó hasta que el cuerpo empezó a hablar a través de la ansiedad. Empezó a hablar como hoy que tenemos de pronto algún ataque de ansiedad y no hay nada del futuro que me preocupa, más bien es algo del futuro. Esos niños que cayeron un abuso y a veces por un shock ni siquiera recuerdan, no recuerdan que fueron a lo mejor abusados sexualmente, que fueron violentados a lo mejor en su inocencia y que de pronto estando en el cine viendo una película entran en un llanto descontrolado y no saben por qué, solo saben que en la película hay un ataque así. Y entonces dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué me pongo así? Resulta que tú bloqueaste ese recuerdo, tú te quedaste en ese shock, bloqueaste ese recuerdo y tu cerebro te siguió diciendo que ya pasó. Y como en su momento a lo mejor lo quisiste hablar y se sumaron otras cosas, como una mamá que no te creyó o un papá que te dijo que estabas exagerando,
o alguien más en la vida y tú solamente lo dejaste pasar. Lo dejaste ahí, abandonado, y era parte de ti. Hay razones ocultas, miedo a remover el dolor. Quizás no me permito sanar porque tengo miedo de abrir esa puerta, porque no sé si voy a soportar todo lo que hay detrás. El dolor guardado se volvió parte de mí y me da miedo perder ese control. Si yo lo dejo salir, a lo mejor me sobrepasa. También hay lealtades invisibles. A veces no sanamos por lealtad, porque si yo sano, siento que estoy traicionando a mi familia, a mi historia, a los que sufrieron conmigo. A lo mejor la violencia en casa la sufrí junto a una hermana, junto a un hermano, y mi hermano se volvió alcohólico por esa violencia que vivió en casa. Y entonces si yo me aparto, si yo salgo adelante, si yo busco sanar, estoy traicionando a mi hermano porque lo estoy abandonando y lo estoy dejando solo, cuando él me acompañó en todo ese momento de sufrir. Y no es así. Como seres adultos ya podemos tomar decisiones. Si él eligió ser alcohólico, puedo ayudarle hasta donde se me permita, pero eso no significa que no me ayude a mí, que no busque una mejora para mí. También aquí podemos dar el ejemplo de estar enojada con los hombres a lo mejor por ser leal al sufrimiento de mamá con papá violento, o estar enojada con mamá todavía y con todas las mujeres que abandonan a sus hijos por alguna razón diferente a la de mi mamá, pero como mi mamá me abandonó, yo puedo juzgar a todas esas mamás que tuvieron que dejar a sus hijos sin entender sus razones y estoy enojada con todas esas mujeres o con todas esas mujeres que Dios les manda hijos, porque a veces así decimos, y que en nuestro juicio creemos que no los están cuidando. Entonces, estar enojada con algún género, con alguna persona, por una lealtad, estar perdiendo el tiempo de convivencia. Y también culpa por sobrevivir. A veces eso es algo que no nos permite sanar. Hay quienes se sienten culpables por haber salido adelante, por estar vivos, por querer una vida distinta. Quien a lo mejor vive en otra ciudad, lejos de papá, de mamá, de los hermanos, de todos. Y aunque mantenemos una buena comunicación, a veces los visitamos poco y así estamos bien. Estoy lejos porque, pues así estoy mejor, pero realmente siento una culpa porque yo logré sobrevivir y salir adelante, pero toda mi familia no. Y entonces a la vez me torturo y busco estar metida en ese ciclo de ansiedad, porque también me merezco ese castigo o ese sufrimiento en el que ellos están. ¿Cómo lo busco? A veces decimos, ¿cómo? Pero ¿cómo me voy a hacer daño? A lo mejor no me hago daño, pero a lo mejor no me atiendo. Ahora tengo los medios para pagarme un dentista, pero no voy. ¿Por qué? Porque en mi casa tampoco se lo pueden dar. ¿Por qué me voy a dar yo ese lujo? Ahora tengo los medios para ponerme a estudiar algo, pero como mis demás hermanos no estudiaron, no me siento con derecho de hacerlo, de ponerme a estudiar, de ponerme a hacer algo diferente, porque no quiero separar esa rama que me une a mi familia. Y no hay nada de malo en separarla. También la costumbre de resistir. Nos acostumbramos tanto a resistir, a cargar y a seguir, que cuando llega un momento de calma, cuando nuestra alma necesita o encuentra más bien un momento de calma, no sabe qué hacer. Y ahí aparece la ansiedad, porque sanar implica bajar la guardia. Y eso para muchos es peligroso. Por eso buscan estar alerta y subconscientemente crean el problema. A veces no hay, a veces es momento de calma, pero no, tanta calma debe ser un anuncio de algo malo y entonces busco problematizar algo y creo un problema donde no había. ¿Por qué? Porque mi cerebro y mi ansiedad, por eso que tengo ahí guardado, me piden seguir en un ciclo de problemas, en un ciclo a lo mejor de tristeza, en un ciclo de violencia, de carga emocional, porque mi subconsciente me lo está pidiendo así. Estoy acostumbrada a estar estresada, acostumbrada a estar problemada, que me lo vuelve a traer. También hay creencias heredadas. Nos dijeron que no se llora. ¿Cuántas veces escuchamos que llorar no arreglaba nada? ¿Y ahora para qué lloras? Ya te caíste, ya te quebraste el brazo, ¿no? ¿Para qué lloras?
o ya se descalabró tu hermanito porque no lo cuidaste. ¿Para qué lloras? Con llorar no lo vas a arreglar. También te dijeron que no se habla del pasado, que lo que no te mata te hace más fuerte. Esa frase, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Lo que no te mata te hace más fuerte. Y sin darnos cuenta aprendimos a minimizar nuestro dolor, a desconfiar de nuestra necesidad de sanar. Como seres humanos necesitamos sanar, por eso nuestro cuerpo nos ayuda, se regenera físicamente. Pero si nuestro cerebro no quiere y quiere lastimarnos más todavía porque estamos acostumbrados a ello y tenemos esas ideas, pues entonces estamos contradiciéndonos. Hay que preguntarnos, ¿a quién creo que estaría traicionando si me permito estar mejor hoy? ¿Quién en su recuerdo del pasado haya traído a lo mejor un momento en el que hago mucho énfasis en esto porque nuestras generaciones que nos tocó vivir, generaciones de adultos en nuestra vida, papá, mamá, abuelita, abuelito, había mucha violencia familiar donde papá le pegaba a mamá, pero puede ser al revés. Hago mucho énfasis en eso. Por ejemplo, ¿por qué tú buscas una relación, a lo mejor hoy violenta, con una pareja violenta, siempre te encuentras con ese patrón? Porque es lo que vivías con mamá y es porque no quieres traicionarla. Si ella sufrió y aguantó, ¿por qué yo no voy a poder? Yo creo que mi mamá es lo que me enseñó y así es la vida, ni modo. No la traicionaríamos, al contrario, honraríamos si cortamos esa cadena, si mejoramos la estancia que tenemos aquí. No sanar no es falta de voluntad. A lo mejor ahorita vamos a decir, entonces significa que yo no quiero sanar, que yo me antepongo cosas negativas para no sanar. No, es un mecanismo de protección. Algo le viene a la mente. María, sí, algo viene a la mente y nos trae a veces cosas que no encontrábamos y decimos, híjole, ¿por qué me acordé de esto? Si me duele mucho, duele, pero acordarse y traerlo y abrazar ese momento y darle lo que se merecía, a lo mejor un abrazo, a lo mejor el decirle a esa niña, está segura, hoy está segura, ya quedó en el pasado. Nos va a ayudar a empezar a sanar, ¿sí? Ya no tienes que callar. Lo que te detuvo ayer, hoy puede empezarse a soltar. No tienes por qué cargarlo. Con esto ya casi llegamos al final. Te comparto que esto no tiene el afán de llevarnos al pasado y encerrarnos en momentos que dolieron. No, vamos solo como espectadores. Ya no somos parte de ese momento. Vamos como espectadores. Ya no somos parte de esa situación. Ese momento es parte de nuestra historia. Es decir, aduéñate de tu pasado, que tu pasado no te domine a ti. Ese momento como tal es parte solamente de tu historia y tu historia no es solamente ese momento. Tu historia tiene muchos más momentos. Hay muchas cosas más de dónde tomar para poder curar ese pequeño momento que lastimó. Solo visítalo, toma lo que necesites, pero regresa a este presente. Regresa, es como lo que decía al inicio. Dejamos prendida una mecha, me regreso, la apago, pero vuelvo a mi presente. Cuando me voy a la calle y recuerdo si dejé la puerta cerrada o abierta, puedo regresar, nada me lo impide. Sí, hay cosas banales que de pronto decimos, no, pero es que voy a llegar tarde, voy a perder el bono, o no me debo de regresar. Regrésalo, cierra la puerta bien y continúa, porque si no, el que no haya cerrado la puerta y que lo tengas aquí todo el día no te va a dejar trabajar a gusto. Ese es un ejemplo muy simplificado. Regrésalo, cierra la puerta bien y toma tu camino otra vez. Ve a tu infancia, checa ese momento, atiéndelo y continúa, porque en ese momento no se pudo atender porque no tenías lo que tienes hoy. Estamos con emociones removidas, tal vez recordando cosas del pasado, tal vez con recuerdos que no habías tocado en mucho tiempo, que habías querido dejar ahí. Pero si algo quiero que te lleves hoy en esto, es que sanar sí es posible. Y no empieza con grandes cambios, empieza con pequeños gestos de amor hacia ti mismo.
pequeños gestos, que si en aquel momento nadie me dejó llorar, hoy puedo llorar, porque puedo ir a encerrarme en el baño, tomar 10 minutos para mí y llorar, porque puedo arreglar algo de mi pasado inmediato e ir tomando de poquito en poquito algo que puedo arreglar. El cuerpo también necesita llorar. A veces creemos que sanar es solo entender lo que pasó, solamente entenderlo, pero el cuerpo también guarda el duelo. Por eso es tan importante permitirle sentir, respirar, llorar, descansar y gritar. Gritar si es necesario. El cuerpo ansioso a veces solo necesita que le digas que ya puede bajar la guardia, que ya está a salvo, que está aquí ahorita, que está sentado en un sillón a través de una cámara, que no necesita estar tenso, que no hay razón para tener los hombros así encogidos, que a lo mejor puede recargarse. A veces no sabemos que puedo recargarme y sí puedo hacerlo, pero no estoy conectada en el presente. Entonces, solamente decirnos que estamos a salvo. Hay técnicas como la respiración profunda que hemos visto en otros temas y que hemos visto con otros compañeros que imparten tema aquí, o prácticas como el grounding, que es la conexión a la tierra. La conexión a la tierra es simplemente sentir la tierra bajo tus pies, es abrazar un árbol. Hay a quien le gusta mucho la naturaleza, es ir y dar una caminata por ahí. Y a veces en esa caminata vienen los pensamientos, puedo ir a mi pasado, puedo ir a mi futuro, puedo llorar, puedo suspirar, puedo permitirme sentir el olor de los árboles y a veces hasta identificar qué árbol está por ahí, porque estoy ahí, porque estoy vivo. Solo es de permiso, solo es de permitirnos liberar toda esa ansiedad acumulada. También la escritura, el llevar diarios, a veces nos parece algo muy infantil, pero llevamos un diario en la etapa infantil, tal vez no, se puede llevar a cualquier etapa. Eso nos ayuda mucho. Cuando vamos caminando, que les decía ahorita que a veces pues se me vienen las lágrimas, eso es un llanto consciente. Yo le estoy dando su momento, le estoy dando su espacio. Y también el darle lenguaje a lo perdido. Sanar empieza cuando lo perdido se nombra. Hay una persona que me platicaba en una sesión pasada, igual que los otros chicos con ellos, ese grupo, me platicaban que ella se grababa un audio, que cuando tenía un recuerdo, un momento que sabía que le dolía del pasado o que le preocupaba del futuro, se grababa un audio, pero no le prestaba atención ahí. Se lo grababa y ahí lo dejaba y continuaba con sus actividades. Y llegando a casa, se encerraba en su baño, oía su audio y si ese audio le traía llanto, si le traía enojo, ahí la desquitaba, ahí hacía introspección, ahí se relajaba y se desconectaba otra vez de ese momento. Entonces, eso también es una forma de darle lenguaje a eso que estamos perdiendo, de darle voz. Funciona también ritualizarlo, ritualizar esas cosas. ¿Cuántas veces nosotros no nos permitimos tener un acto simbólico para despedirnos, para abrazar eso? ¿Sí? Podemos también en esos rituales, podemos encender solo una vela. A lo mejor algo que me duele es que pues no podía ir a los bailes con mis amigas porque tenía que quedarme a cuidar a mis hermanitos en la noche porque mamá se iba a trabajar y nunca pude ir a un baile con mis amigas o con mis amigos o con mi novio. Entonces puedo prender una vela a ese momento que se murió, que ya no lo puedo revivir y que puede ser un duelo que hoy me esté conectando con la ansiedad. O puedo escribirle una carta a esa niña de 7 años, a esa niña de 10 años, de 11, que nadie le explicó a lo mejor que iba a venir un cambio físico en ella y que la tomó por sorpresa y la asustó o le generó algunas otras emociones, porque mamá nunca se dio el tiempo de explicarle o de decirle que todo estaba bien, que era parte de la vida. Y solamente tuvo pues ideas confusas en ese momento. Abracemos ese momento, ese recuerdo. Y por último, darse permiso. Este es el más importante de todos. El permiso es más poderoso que cualquier técnica.
permitirte sanar aunque tengas miedo, permitirte estar bien aunque otros no lo estén, aunque tus hermanos no hayan podido salir adelante o toda tu familia. De ahí viene esa parte donde a veces tenemos que cortar ramas o tenemos que cortarnos nosotros de nuestro árbol. ¿Por qué? Porque nuestra familia nos está hundiendo más y a veces tengo que tener una separación para poder respirar. Permitirte descansar, el descanso diario, eso también es muy importante. Aunque sientas que no lo mereces, porque a veces nos castigamos a ese grado, a creer que no lo merecemos, esa es una forma de amor que cambia todo. Y si no puedes darte permiso aún, al menos hay que reconocer que estás en el camino, porque estar aquí hoy, escuchando esto y permitiéndote aprender a lo mejor alguna cosa nueva o prestarle atención a algo nuevo, también es un paso muy importante. No dejes de buscar recursos de apoyo. Sanar no siempre se hace en soledad. Puedes buscar terapia, grupos de acompañamiento, escribir un diario, como les decía hace rato, moverte con música. Hay quienes les gusta mucho la música y eso nos conecta con recuerdos del pasado. Caminar a solas, encontrar espacios como este donde puedas ser tú, este lugar donde siempre hay una Adri, por ejemplo, dispuesta a buscar formas de mejorar esas vidas de las personas que se acercan a ella, darles espacios seguros e información que les sirve de apoyo. Si no hubiera personas como Adri y como todo su equipo que unen y que traen gente aquí para poderles acercar un granito de información, un abrazo que a veces recibimos de alguien extraño, si no hubiera personas como ella, estos espacios pues no existirían. Y aquí hay un gran apoyo. Todos sacamos algo de aquí, aunque sea pequeño. Hay una frase con la que me gustaría dejarlos, porque ya no les voy a robar más tiempo, que es, no, déjenme la busco para decírselas bien, porque no quiero equivocarme por si la quieren apuntar. Yo la encontré como anónima, pero si tiene autor, ahí me lo pasan. No todo lo perdido puede recuperarse, pero todo lo sentido puede transformarse. Tú puedes también, ¿sí? Lo que ya se perdió no lo vamos a recuperar, pero lo que sentiste con eso, sí lo puedes transformar hoy. O sea, hay que ir a visitarlo, hay que ir a abrazar a eso que me dolió y que todavía cargo y soltarlo un poquito. Por ahí nos pregunta Irene Guadalupe, ¿dónde puedo ver esta plática? Creo que se va a quedar guardada en el en vivo, en la página de ahorita Adri nos dirá, pero es en la página, me imagino, de la Asociación de Transformando. ¿Sí? Por mi Sí, parte, ha sido todo, pero me gustaría si quieren compartir algo, estoy para escucharles. muchas gracias, licenciada Celi. Por acá tenemos algunos mensajitos y tenemos la manita de Candy. Vamos con Candy primero. Adelante, Candy. Hola, buenas noches. Yo tengo algunas preguntas. Sí, Estamos hablando del duelo, pero estamos hablando de que podemos vivir muchos duelos. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que podríamos decir que debe durar un duelo y hasta qué tanto tiempo es saludable y cuántos puedo tener? claro que sí. Bueno, el cuántos puedo tener pueden ser infinidad. Eso sí depende de cada cosa que estemos viviendo. Hay personas, por ejemplo, en situación de calle, envueltas en adicciones y con más problemas encima, que tienen el doble, el triple de duelos que nosotros, que personas que a lo mejor hoy tenemos la oportunidad de mantenernos en un grupo que nos aporta, de buscar otras redes de apoyo, de informarnos, que tenemos acceso a una economía mejor, por ejemplo, que otra población, y ahí van aumentando pérdidas por cosas no vividas o por cosas no obtenidas. Entonces, la cantidad de duelos es incierta, la cantidad de duelos que puede aguantar una persona, porque al final el duelo es un proceso natural. A veces el duelo se va a transitar y no necesita apoyo, no necesita nada, solamente dejarlo que atraviese y que nosotros podamos como dejarlo avanzar en nuestro cuerpo, no rechazarlo. Entonces,
van a ir avanzando y van a ir pasando en nuestra vida. Y podemos decir, no, pues yo sí tuve un duelo porque de mi adolescencia, de mi niñez pasé a mi adolescencia de una manera brusca, porque ahí murieron mis papás o porque ahí pasó esto o lo otro. Y pues no pasó nada, creo que la viví bien, creo que hoy estoy bien, creo que no cargo nada de eso. Incluso he ido a terapia y no me identifica nada de eso. Y entonces es porque pasé ese proceso de una manera normal y natural, pero hay otros que sí se pueden acumular y no hay una cantidad, un número en específico que digamos, esto es lo máximo, aguantas 3 duelos o aguantas 5 duelos. No, puede haber una acumulación grande de duelos. El punto es atenderlos y dejarlos que transiten por nosotros de una manera natural. Depende de cada tipo de duelo, porque hay otros tipos de duelo como las muertes trágicas, donde a lo mejor fue un accidente desgarrador, cómo me informaron o cómo me enteré, cómo lo viví y qué vínculo tenía con esa persona. Entonces hay muchos factores, ¿sí? Y de ahí que viene el tiempo del duelo. Por ejemplo, un duelo por una muerte de un familiar directo, de un cuidador principal, un hermano, una hermana, alguien muy, muy cercano, es de los duelos más difíciles. Aquí principalmente hablamos de una mamá perdiendo un hijo, por ejemplo, o de un hijo perdiendo una madre. Entonces esos duelos son como los más fuertes, por así decirlo. Y dentro de la normativa ya evaluada les voy a hablar de un tecnicismo del DSM-5, pues ahí podemos ver que un duelo natural no debe exceder los 12 meses, que cuando excede los 12 meses ya se convierte en un duelo postraumático o en un duelo que se está convirtiendo en un trauma y que a lo mejor ya debemos atender en otras áreas, que ya no solamente basta con enfrentar en un proceso hasta con un apoyo profesional tanatológico. No, aquí ya entran otros profesionales. ¿Por qué? Porque está excediendo y está trayendo más complicaciones. Un duelo que excede 12 meses por una pérdida de muerte de un familiar directo es un duelo que a lo mejor ya se tiene que atender incluso en psiquiatría, que ya se tiene que medicar. ¿Sí? No, no siempre es así. Hay personas que tienen 5 años, 10 años enfrentando la pérdida de un hijo, de un esposo, ¿sí? Y lo han sobrellevado y no se ha convertido en un duelo, pero tampoco lo he podido transitar, tampoco he podido avanzar en ese proceso, estoy estancada. Y eso me está consumiendo poco a poquito. No me quita la funcionalidad, no es para que lo atienda un psiquiatra o lo atienda alguien más, pero yo estoy triste constantemente. Entonces solo hay que ir con un profesional, aunque hayan pasado 5 años, 10 años, un tanatólogo, un psicólogo, que me pueda ayudar en una terapia corta, en una terapia breve, a enfrentar ese proceso. Pero así como no hay una cantidad de duelos que un cuerpo pueda soportar, tampoco hay un tiempo en específico. No porque ahorita les diga por una muerte que es a lo mejor algo muy doloroso, yo tengo como límite 12 meses y si en 12 meses no estoy mejor, ya tengo que ir a otro lugar, ya tengo que ir por medicinas con un psiquiatra. No, cada persona es individual y el duelo va a tardarse lo que tenga que tardarse en mí. ¿Cuándo es cuando es una alerta? Cuando me está quitando mi funcionalidad, cuando ya no puedo ir al trabajo, cuando ya no puedo dormir, cuando yo encuentre ese tipo de banderas en mi duelo, es cuando tengo que prestarle una atención diferente y principalmente con un profesional directo encargado de duelos, como un tanatólogo que te diga, sí, sí te puedo ayudar, pero ya necesito ayuda también de otro profesional, ya a través de más estudios, no nada más de escuchar una plática o de escuchar una encuesta, ¿sí? Entonces, no hay ni siquiera un límite de duelos ni un límite de tiempo para tu duelo. Ok. Y siempre, como dice, tiene que ser un tanatólogo, no puede ser un psicólogo o tiene que ser tanatólogo. No, sí hay psicólogos que se han enfocado en esto. Por ejemplo, antes de la tanatología, yo soy psicóloga y me gusta mucho enfocarme en la parte del duelo, aparte de otras áreas de psicología, pero estoy más enfocada en la tanatología, en el duelo como tal, por todo tipo de pérdidas, ¿sí? Pero asimismo, hay otros psicólogos que no están enfocados de lleno, pero sí son personas dedicadas a la psicoterapia. Y la psicoterapia va de la mano con enfocar trastornos como de este tipo. Y te pueden canalizar. Siempre se puede canalizar. El error aquí a lo mejor vendría con alguien no preparado
que no pueda canalizarte porque no sabe o porque quiere quedarse contigo como un paciente por el ingreso económico. Y esa es una falta ética que a veces se comete en esta parte, de este lado, en la tanatología, en la psicoterapia, en todo ese tipo. ¿Por qué? Porque no quiero perder a mi paciente ni mi ingreso semanal, entonces no le digo que tiene que ir con el psiquiatra, que ya no lo puedo seguir atendiendo. No le digo que le hace falta otro profesional. Y ahí ya es una etapa, un problema, perdón, ético. Entonces, sí hay otras áreas que pueden ayudarte a identificar si estamos dentro de lo normal o si debemos recurrir a otros profesionales que ayuden. Ok, gracias. A ti, Candy, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Candy, por compartir. Adelante, Lilia. Pues yo nada más para darle las gracias. De veras que me quedo con una enseñanza siempre muy grande de cuando nos da sus charlas. Simplemente me quedé reflexionando en cómo le puse allí en un mensaje de que yo me quedé con un de mis papás que me abrazaran y que simplemente me dijeran te amo. ¿Por qué? Porque los papás de antes no lo hacían. Aunque no viví maltrato ni nada, siempre teníamos lo básico, comida y hasta ahí, no lujos, pero tampoco no nos faltó. Pero sí nos faltó el hecho de un abrazo y te amo, te quiero. Fuimos 10 o somos 10 de familia y el hecho de cuidar a 10, pues yo sé que no es fácil. Pero sin embargo, ahora yo ya lo veo diferente y digo, bueno, pues si ellos no me lo dijeron en su tiempo, ¿por qué yo no llegar y decírselos a ellos? De primero sí me veían así como que, bueno, está loca, ¿qué? Pero el hecho de yo llegar y abrazarlos, ay, te quiero mucho. Ellos ya no me dicen, ah, yo también. Pero ya ahí ya vamos cambiando poco a poco. Y ahora ya me dicen, ah, dale, pues ya me voy. Que Dios te acompañe, mija. Y antes, ¿qué esperanzas que me dijeran eso? Pero es como que irles sembrando ahí ese granito de que ya vayan cambiando su forma de ser tan secos. Y ahora que veo estas charlas y que estoy aquí, digo, me han ayudado muchísimo, muchísimo, porque yo de primero yo decía, bueno, como que no se me hace tan interesante por el hecho de que yo no he tenido una pérdida. Pues sí, mis abuelitos, pero al final de cuentas, pues era cuando yo estaba muy chica, sí, sí tengo recuerdos muy bonitos, pero como que no fue algo en lo que yo me enfrascara mucho. Mi duelo yo creo que yo lo viví y yo corrí y yo seguí igual, pero ahora ya veo que no solo es la pérdida de un familiar, sino es pérdida de a lo mejor material, a lo mejor una pareja, a lo mejor un miembro de mi cuerpo, una enfermedad que yo tuve con mi hijo. Como dijo ahorita bien, un cambio drástico, sí, un cambio drástico lo tuve y eso fue una pérdida y en su momento no lo veía. Ahorita lo estoy viendo y digo, bueno, creo que ahí voy y yo sí tenía muy marcada esa frase que usted dijo, lo que no me mata me hace más fuerte. He pasado por muchas cosas y digo, bueno, no me han matado, siempre soy más fuerte cada vez, pero siempre he sido fuerte en, tengo que ser fuerte porque tengo que salir adelante por mis hijos. No me tienen que ver llorar porque yo les tengo que dar valor. Tengo que ser fuerte porque tengo que ser la solvencia económica. O sea, no es de que tú quieras, sino es de que tienes que, es la diferencia. Y ahora pues ya lo estoy trabajando y aprendiendo cada día de ustedes y de estas buenas pláticas. Muchas gracias y esperemos en que no sea la última y aquí la esperamos para el siguiente. Gracias, Lili. Sí, muchas gracias. Claro que sí, yo voy a seguir con ustedes por ahí con algún tema. De pronto, si el tiempo nos permite también muchas otras cosas. Hay mucho tiempo. Van a ver que sí.
Y como les decía hace ratito, me gusta mucho cuando existen personas que dirigen estas reuniones, que juntan gente, que esa gente que juntan es una gente, es una persona que le hace falta algo, que algo necesita y por eso llegó hasta aquí. Y quien nos tiene aquí unidos lo identificó muy bien y sabe qué necesidades debe de cubrir y trabaja en ello. Y a veces no hay pago, ¿eh? Y trabaja en ello y ahí está, al pie del cañón. Entonces, pues principalmente agradecida a todos ustedes por estar aquí, que se dan este tiempo y con Adri que abre esta puerta, que abre esta ventana para vernos y para poder compartir algo con ustedes que espero les sirva. Muchas gracias, licenciada Celi. Y bueno, pues aquí vamos a seguir mientras sigamos teniendo foro. Siempre va a haber alguien que necesite ayuda. Yo siempre decía, de 10, con que uno sane, me doy por bien servida, ¿no? Pero ahora no me conformo con uno, yo quiero ver a la mayoría sanados porque es horrible andar por la vida sin un eje, sin una brújula, ¿no? Que no sabes ni qué te pasa. Y cuando te acercas a alguien y te dicen, ah, estás loca, ya, como lo decía usted, ya supéralo, eso ya pasó. Ya, sí, pero yo no puedo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo soy extraterrestre porque pues he hecho de todo y no puedo sanar. Es ahí donde viene la parte, a ver, si vas al dentista, pues vas a ir al dentista, vas a buscar un dentista que te vea una muela, no un protecista dental, porque el protecista es para que te ponga una pieza faltante. El dentista es para que limpie, haga una extracción o una cirugía. Si vamos a un médico de medicina general por primera vez es porque tenemos un dolor a alguna afección en nuestro cuerpo. Pero si nuestro problema es gastrointestinal, ¿a quién vamos a buscar? ¿Al médico de medicina general, al internista o al gastro? Pues por lógica, al gastro. Entonces, si estamos hablando de un duelo, de una pérdida física, emocional, pues voy a buscar al especialista y el especialista es el tanatólogo. Si necesito la ayuda de un psicólogo que tenga que ver con mi problema que estoy llevando de la ansiedad, pues voy a buscar a un psicólogo que sea conductivo-conductual, ¿verdad? No voy a buscar a un psicólogo que sea especialista en adicciones, porque a lo mejor mi problema no es una adicción, mi problema es una ansiedad. Entonces tengo que ir enfocándonos. Acuérdense que el simple hecho de que tú digas, es que es psicólogo, él puede ver todas las ramas. Pues quiero decirles que yo tengo una hija que es psicóloga, es conductiva conductual, que el día de mañana va a estar con ustedes, pero su especialidad es la geriatría. ¿No? Fíjense, ella es geriatra. Todo lo que tenga que ver con la geriatría, hospitales, es lo de ella, pero es psicóloga. Pero no por el hecho de ser psicóloga, agarra todas las ramas, ¿no? Ella se especializó en una y la que ella se especializó es la gerontología. Entonces, aquí tenemos a la licenciada Celi, ella es psicóloga, pero su especialidad es la tanatología, que además le sale de una manera tan hermosa hablarnos de un duelo, de una pérdida, que uno dice, sí, sí, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí, aquí estoy, palomita, 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 ¿no? Como cuando nos identificamos con la ansiedad, sí, palomita, pero ya mejor que no diga nada. Todas son palomitas. Entonces, es importante, sí, buscar al especialista de lo que nos está pasando. ¿Dónde encontramos a Celi Ramos? Hay una página de Facebook, les decía en temas pasados que no soy mucho de redes, pero hay una página en Facebook que se llama Duelo, un viaje hacia la vida. Y ahí hay temas, videos cortos, también con información que les puede servir. Es Duelo, un viaje hacia la vida. Hay alguna información en post, unos posts ahí informativos que también tienen detalles y voy a seguir subiendo algún contenido que les pueda ser útil. También en mi teléfono directo pueden escribir
para alguna sesión o incluso para alguna duda. Adelante, con toda confianza, ¿sí? Es 813-460-2559. Yo estoy en Ciudad de México, pero soy de Monterrey, por eso el teléfono es de allá, ¿sí? Porque a veces vemos una alada muy rara y decimos, no, me dio el número mal. No, es 813-460-2559. Es el número directo y pueden escribir con toda confianza. Ahí en algún momento se da lectura. De pronto hay personas que me escriben y no son pacientes como tal, y pueden escribir por una duda y claro que sí se va a responder. Adicional a eso, pues hay en ese mismo teléfono sesiones online, porque sabemos que hay personas aquí de otras partes del país, y entonces pueden escribir para sesiones online. Es muy normal que el día de hoy ya estemos casi conectados solo por redes, entonces hay sesiones online para facilidad de todos y se llevan muy bien. A veces tenemos cierto escepticismo, pero se llevan muy bien las sesiones online, buena conexión de internet nada más, una libretita y vamos llevando nuestras sesiones de tanatología. Justamente antes de ustedes les decía, tenía la atención de una paciente que tengo. Ella perdió a su mamá hace poco, hace 4 o 5 años, y tiene un bebé de 3 meses. Entonces está en un problemón por el duelo de la pérdida de su mamá y porque es mamá primeriza sin mamá. Entonces hay una avalancha que ahorita trae y ella de pronto tenemos conversaciones hasta en la madrugada. Entonces, con confianza, aunque no sean pacientes o siendo pacientes, la duda va a tener una respuesta. Un poco de guía no hace mal. Entonces, con toda confianza, de verdad, tienen el teléfono abierto para mí, ¿sí? La línea abierta para escribir cuando necesiten. Ahí me pueden encontrar. Y también hay una página de YouTube que la verdad todavía no está muy concreta, pero ahí voy a tener un tema que voy a subir que es culpa y paternidad. Habla de ese duelo que viven los hijos cuando hay separación de los adultos, pero que también lo viven los adultos. En estos tiempos, pues hay mucha separación. Y esa separación a veces trae abandono, a veces trae rechazo de uno de los papás, entre muchas otras cosas. A veces trae permisividad porque no sé cómo cuidar a mi hijo y no dañarlo más de lo que ya lo dañé por separarme. Entonces está muy interesante ese tema, ya está listo y se va a subir a YouTube a finales de este mes. En el grupo de Adri les paso el dato para que ella pueda compartírselos y a quien le interese pueda entrar o compartirlo también. Ese tema es muy parecido a los temas que compartimos en Adiós, mi barco de papel, donde también pueden encontrar temas de todo ese grupo que tal vez ya conozcan. Adiós, mi barco de papel se llama la página, y en YouTube hay temas colgados que compartir, que también pueden ir a buscar y les van a ser muy útiles, son muy importantes también. ¿Sí? Entonces, todo el contenido que se pueda subir a redes se les tratará de hacer llegar por los medios que les digo o con Adri, porque les puede servir en cualquier momento, ¿sí? Lo que se pueda aportar ahí. Y si no, de manera privada, de verdad, tienen la línea abierta. ¿Sí? Muchísimas gracias, licenciada Celi. Bueno, chicos, pues ya les digo, la pueden encontrar en Facebook, YouTube y también con nosotros. Les vamos a subir su número telefónico de la licenciada Celi Ramos, da terapia online. Siempre está abierta para apoyarnos dentro de este proyecto Transformando Vidas, Generando Sonrisas, el cual le agradecemos eternamente, y hacerle la invitación abierta para el siguiente curso. Es en relación a las emociones. Ya puede elegir usted su tema. Todavía no tenemos fecha, ya nada más en cuanto tengamos las fechas, y si usted dice, yo quiero hablar de sanando a papá, que nos caería muy bien, Sí. ya se lo dejamos luego, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Ya de una vez lo dejamos en esta. De una vez lo podemos apuntar, claro que sí. Sanando a papá quedaría increíble. Ya sanamos nuestro niño interior. Con el licenciado Curiel fue increíble. Y seguimos abiertos. Pues muchas gracias, le deseo lo mejor, el éxito, que la lleve de la mano en sus proyectos nuevos que está realizando, y nosotros por aquí seguimos. Gracias por su aportación.
Gracias a todos, chicos. Gracias a Miss Ivonne porque sigue invitando personitas. A Adri, hermana de Candy, que también ya nos trajo un grupo de jóvenes para que se sigan uniendo. Adelante, Ivonne. Pues hola, buenas noches. Llegué tarde, corriendo y llegando tarde como siempre, haciendo mi graciosa entrada. Perdón. Es que aquí el condenado perrito, un perrito que está en el patio, jaló los cables de la luz y no había luz hasta que no llegó alguien que sabía de la luz, pues la puso. Entonces, mientras tanto estaba yo a oscuras. Okay, Pero no le pasó nada al perrito, ¿verdad? se escuchó, ¡ah! Ah, Pero está vivo. Pero es un perrito muy desastroso, es un perro grande, muy desastroso. Entonces se paró de manos y jaló los cables. bueno, lo importante es que el perro está bien, digo. Sí, y yo me pude conectar después de todo. No te preocupes, ya va a estar grabada, ya la estuve subiendo a Facebook. Sí, sí, sí. Ahorita ya está el canal de YouTube, pero como no tenemos suscriptores, no puedo subir videos. ¿Qué tal? Ah, ahorita nos vamos a suscribir. Ya Todos se los corran a puse a todos. suscribirse. Todos corran a suscribirse. ¿Puede pasar la información ahí al grupo, doctora, al grupo de Charlemos y ahí podemos irnos a suscribir?